Bueno, hoy vamos a trabajar en la construcción del Developer Tool y el sistema de log. El objetivo es tener una herramienta modular con un flujo claro de navegación y la capacidad de mostrar, filtrar y gestionar registros en tiempo real. Vamos a comenzar creando los widgets principales, uno para el Developer Tool y otro para el Log System. Estos actuarán como contenedores base dentro de nuestro sistema de Master Widget, que será el encargado de centralizar y mostrar los submódulos y las herramientas que vamos a tener en el futuro. Cada uno de estos botones que dice sistema se va a encargar de algo diferente y cada uno de estos va a activar directamente una responsabilidad dentro del Subwidget Manager para activar lo que sería su panel de cómo debería darnos esa información y actuar. Entonces, aquí primero que nada tenemos que decir que nos vamos a introducir dentro del Subwidget Manager. Esto es un componente que se encarga de manejar la carga, el reemplazo y destrucción de los subwidgets. De esta forma conseguimos mantener una jerarquía ordenada donde el Master Widget delega el Manager la lógica de la transición entre pantallas, logrando un flujo limpio y escalable. Definimos un botón modular reutilizable con propiedades configurables como texto, icono y un delegate de un clic para cada vez que nosotros hagamos clic pueda realizar su función. De esta forma al final vamos a conseguir tenerlo todo muy modular. Al final avanzamos con botones desplegables que nos permiten expandir categorías y mostrar subopciones asociadas a cada uno de los sistemas que nosotros previamente hemos diseñado dentro del Gameplay Tags. A partir de aquí vamos a desarrollar lo que serían los botones de tipo checkbox. Esto al final nos van a servir a nosotros como, en este caso, como filtros. Nos permiten ir desplegando y actualizando lo que sería nuestra list view con los tipos de objetos que van a ser de tipo información, error, success, debug, etc. Luego vamos a forzar unas iteraciones para poder guardar un montón de tipos de datos en los cuales vayan a ir listándose aquí. Y de esa manera nosotros pues podemos ir viendo un poco cómo se va actualizando esto en tiempo real. Luego tenemos lo que sería la pestaña de sesiones. Claramente, como nosotros en un momento dado no lo vamos a guardar todo en un punto SAP completamente bruto, nos interesa a lo mejor que en cada vez que nosotros entramos y estamos probando nuestro juego, esa información se guarda en una sesión en específico. Y de esa manera la información no se va mezclando entre sesiones, y de esa manera pues nosotros aquí con este desplegable vamos a poder ir visualizando, seleccionando y cargando toda la información relevante a ese punto SAP en específico. Y de esa manera tenemos individualizada todo lo que sería pues la información que nosotros vamos a tener. Pasamos entonces al final a la construcción del log widget. Aquí definimos los objetos de datos que representan cada uno de los logs, con información, con fecha, tipo, mensaje y sistema de origen. Estos objetos al final se muestran en un list view que genera automáticamente un widget para cada una de las entradas del log entry widget. Este es mucho más eficiente que utilizar un sistema como el que nosotros vamos a utilizar para los inventarios, pero eso lo vamos a ver más adelante. Al final, estos objetos se muestran dentro de la list view y lo que hace es que nos da una ventaja, que lo que al final es que incluye un sistema de scroll optimizado capaz de manejar grandes cantidades de registros sin problemas de rendimiento. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Al principio nosotros vamos a forzar 100, 200 iteraciones, pero cuando nosotros estamos realizando un juego o cualquier aplicación, el sistema de log puede llegar a volverse kilométrico. ¿Por qué? Porque al final nos está dando información de cada cosa que está pasando en cada momento. Entonces podemos llegar a tener miles o decenas de miles de mensajes de cosas que están pasando. Por eso los filtros y las sesiones son muy importantes, al igual que los sistemas, para nosotros determinar exactamente dónde se encuentra cada uno de estos problemas o eventos en este caso, ¿no? Al igual de que más adelante pondremos un sistema de filtro basado en string para nosotros también filtrar por sistemas más personalizables, pero eso lo veremos más adelante porque si no nunca vamos a salir de crear este sistema y no es el objetivo del curso en general. Entonces, de esta manera el usuario al final puede desplazarse libremente por el historial de logs usando scroll, mientras que los filtros y la barra de búsqueda permiten pues encontrar la información específica de forma muy rápida y precisa. Al final finalmente conectamos el Developer Tool con el Log System desde el menú principal de botones y se puede acceder pues al módulo de logs que el subsistema de Manager carga como subsystem dentro del Master Widget. El flujo aquí queda así: seleccionas el sistema, cargas el módulo correspondiente y la visualización de logs en tiempo real. Con esta arquitectura conseguimos una herramienta flexible y extensible, y el Developer Tool se convierte en un panel central de depuración, mientras que el Log System ofrece una vista detallada que nos permite pues filtrable y escalable a la información de cada subsistema. A partir de aquí, la base de la lista es que otros sistemas envíen sus registros y se integren de forma automática a la interfaz sin que nosotros tengamos que estar utilizando un print string para saber dónde se encuentra cada uno de nuestros problemas. Claramente esto lo vamos a mezclar con todas las herramientas que ya nos permite y nos da Unreal Engine y Epic Games para que nosotros podamos, pues en este caso, hacer un debug completo de todos los sistemas. Esto simplemente es una especie de herramienta en el runtime que nos va a especificar un poco qué va pasando y todo eso se va a ir guardando en algún lugar. Claramente ya hay herramientas que hacen eso, pero están pensadas para recoger información de todos los sistemas. Y si no tienes mucha experiencia en debuguear o en hacer este tipo de gestiones, el problema que vas a tener es que no vas a dominar del todo las herramientas para el tema del filtrado de datos. Por lo tanto, aquí yo te puse un POSIT donde vamos a ir viendo cada una de las cosas que vamos a hacer. Primero vamos a desarrollar los widgets principales, luego el Subwidget Manager para que aparezcan y desaparezcan y estos van a quedarse y nacer dentro del Game Instance, luego el botón modular reutilizable, el widget de botones principal, botones desplegable, botón checkbox y finalmente vamos a desarrollar el sistema de logs basado en el check view
para que, perdón, en la list view, para que se vayan creando los objetos de manera automática en base a la cantidad de objetos que tengamos. Tengo que decir que al final estos son widgets independientes, pero que en esta clase no vamos a estar creando todos los sistemas de manera completamente modular. ¿Por qué? Porque los checkbox nosotros vamos a poder utilizar los que ya trae Unreal, al igual que los botones simples. Sin embargo, cuando nosotros estemos creando todo lo que serían los menús principales, la configuración y cosas del estilo, ahí sí que vamos a hacer un poco más de hincapié y crearemos todo de manera modular para reutilizarlo por todo y el transcurso de nuestro juego. Ya no solo cuando creemos el menú main, sino también cuando traslademos esta misma lógica y los módulos al menú de pausa y otro tipo de gestiones. Por esta clase es todo, no me quiero enrollar mucho más y ahora esto lo vais a tener dentro del material didáctico con una explicación completa para que un poco tengáis contexto de todo lo que vamos a ir desarrollando. Y ahora lo que nos queda es pasarnos directamente al motor y ponernos en marcha con ello. Hasta ahora. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer ahora es irnos de nuevo a nuestro Game Instance, donde nos habíamos quedado. Ahora mismo, si ven, tenemos una gran cantidad de funciones, pero lo que nos interesa a nosotros ahora mismo es crear nuestra primera base de lo que sería los widgets. Entonces ya nos vamos a salir después de muchas clases trabajando aquí y nos vamos a ir a la carpeta de widget y vamos a crear ya las carpetas del Widget Develop. Y vamos a ir viendo cómo podemos ir creando todo este sistema. Widget Develop. Y como habíamos dicho, vamos a tener uno que es en este caso el Master Widget Develop. Y vamos a tener otro que se llama, en este caso, Sub Widget Manager, o vamos a llamarle aquí, vamos a llamarle Manager, Submanager. Perfecto. Y aquí le vamos a cambiar, y aquí le vamos a poner lo siguiente. Vamos a apretar F2. Vamos a poner Master Manager Develop. Perfecto. Lo tenemos. Y aquí lo tenemos. Voy a guardar todo. Y lo que vamos a hacer, primero que nada, cuando nosotros creamos el proyecto, habíamos creado ya un blueprint de tipo de UI, de widget, para crear un botón genérico. Como sabíamos que lo íbamos a utilizar, vamos ahora a crear un botón genérico muy rápido, sin personalizarlo demasiado, para que veáis cómo se puede luego reutilizar como componente modular. Esto nos va a permitir meter más contenido dentro del botón. Si no entendéis un poco todo lo que estáis viendo aquí, os recomiendo que veáis dentro de las clases de fundamentos de Blueprint, donde nosotros ya hablamos de todo esto, al igual de en fundamentos de C++. Una vez que ya lo tengamos, vamos a poner aquí ahora texto. Pero antes, para que se coloque bien, vamos a colocar una horizontal box y esto se colocará una cosa al lado de la otra. Y aquí ya podemos, por ejemplo, poner una imagen en el caso de que la queramos colocar y un texto. Y ahora lo que vamos a hacer es que nuestro botón va a ajustarse según el tamaño del contenido y esto va a tener un auto y le vamos a poner 5 para que se coloque bien. Modificamos la fuente, vamos a poner como light y lo vamos a colocar en 25 o en 15. En 15 yo creo que está bien. Lo centramos y lo mismo, esto ya está ahora mismo ocupando el espacio que le corresponde. En principio lo vamos a dejar así, ya ahora mismo la estética nos da igual y lo que vamos a hacer es darle a nuestro botón y lo vamos a convertir en una variable. Vamos a quitar esto. Y vamos a definir ahora mismo los eventos que tengan que ver con el botón. Perfecto. Aquí tenemos dos maneras. Podemos definir eventos y añadirles un dispatcher directamente. Mi recomendación es que hagan este paso porque más adelante veremos una fórmula que nos va a ser muy interesante de personalizar. Aquí vamos a poner un clicker. Dispatcher. Vamos a poner... ¿Vale? Vamos a ponerle... Vamos a ponerle a este. Y creo que no nos faltó ningún evento más, ¿no? O sí, el unhover. Una vez que ya lo tengamos, vamos a hacer una breve modificación y le vamos a poner aquí que tenga una variable de tipo widget. Vamos a poner self-ref. Vamos a copiar esto. Vamos a dejar así. Y vamos a hacer lo mismo con el resto.
compilamos y guardamos. Y lo que vamos a hacer de último, antes de colocar directamente esto, vamos a irnos a donde tenemos el botón y le vamos a crear una interfaz específica a nuestro botón. PPI, le vamos a llamar lo mismo, General Button. Y vamos a colocarlo aquí. Y de momento lo que vamos a hacer es simplemente crear una función de onClicked. Y le vamos a poner onClicked. Solo vamos a hacer eso y se la vamos a añadir a nuestro botón. Y ahora la llamamos aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venirnos. Aquí está, perfecto. Y vamos a colocar aquí la llamada a nuestra interfaz. Y que vamos a poner self. Y ahora lo mismo vamos a hacer con el resto. Perfecto. Una vez que ya tenemos todos los eventos del botón, vamos a ir de nuevo a nuestro contenedor widget develop, y dentro de Master Manager vamos a crear ahora mismo una carpeta que vamos a llamar main menu buttons develop. Y luego dentro vamos a crear otro nuevo interfaz. Aquí lo tenemos, abrimos y vamos a colocar aquí un Canva. Y ahora nuestro siguiente paso es poder hacer lo que sería una estructura de botones centralizada para que nosotros podamos tener todo junto. Entonces, lo que podemos hacer en este punto es quizás crear un border. Y ahora lo que vamos a hacer es llamar a nuestro General Button. Es decir, vamos a llamar a WP General Button. Y eso lo vamos a colocar aquí. Vamos a irnos el border justo en el centro para que se alinee. Que sea así, y ya se van a ir colocando. Y lo que vamos a hacer también en este punto es colocar un vertical box dentro del border y el botón dentro del vertical box. Dentro del border, perfecto. ¿Vale? Y ahora esto ya nos va a poder permitir colocar los botones. Más adelante incluso podríamos crear un sistema de iteración automática para cada uno de los botones, pero ahora mismo es totalmente innecesario. Entonces vamos a venirnos aquí y fíjense, claramente nosotros vamos a necesitar poder modificar tanto la imagen como el text block como el texto. Entonces, de momento, aunque no lo vamos a personalizar muchísimo, vamos a ir creando algo muy interesante para el tema de la construcción. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el texto, convertirlo en variable. Y lo que le vamos a decir es lo siguiente. Poner aquí setText. Poner esto como variable. Y la exponemos. Esto lo vamos a poner dentro de una función. Y esto lo vamos a pasar como parámetro por si en algún momento queremos modificar. Modify text button. Y vamos a dejar esta función de personalización aquí. Guardamos. Esto lo vamos a borrar. Y vamos a irnos a este texto. Y aquí tenemos dos opciones. Nosotros podemos bindear directamente esto a la variable de tipo texto que nosotros hemos creado. Nos venimos aquí. Y compilamos y guardamos. Pero fíjense, nuestro botón está completamente vacío. Y si nosotros vamos ahora mismo nuestro botón, vamos a tener un problema. Fíjense, vamos a venirnos por aquí, vamos a poner ejemplo. Y ahora resolvemos ese problema que nos está colocando ahí. A ver aquí y vamos a identificar cuál es este problema exactamente. Vale, en este punto es importante que identificar por qué pasa esto. Cuando nosotros bindeamos una variable, un tipo de dato, generalmente el sistema de binding lo que va a aparecer es que si nosotros le cambiamos el texto al botón, esto nos va a ejercer un tipo de error muy particular. Si nosotros venimos al bindeo que nosotros hicimos, nosotros antes teníamos inText y no inText button. Si nosotros lo colocamos de nuevo y compilamos, vemos que ahora el error desaparece. Es importante tener esto en cuenta para que sepáis cómo resolverlo en caso de que os salga y cada vez que cambiéis el nombre a este botón. Entonces, fíjense, ahora aquí nosotros ponemos ejemplo y directamente dentro de nuestro botón no aparece eso de ejemplo. Vamos a hacer una cosa muy interesante y es irnos directamente a donde tenemos nuestros botones. Pero claro, esto a nosotros no nos interesa. A nosotros realmente lo que nos interesa es que cada uno de estos botones
se coloque el nombre, por ejemplo, sistema de logs. Y nosotros al compilar esto, nosotros queremos que se vaya cambiando y vaya actuando directamente. Claramente en el runtime pasará, pero a nosotros nos interesa desde el preconstructor poder ir haciendo todo este tipo de gestión. Lo ideal es exponer este tipo de funciones dentro de, por ejemplo, del sistema de preconstructor. Nosotros venimos aquí y esta variable que le vamos a colocar, al nosotros haberla expuesto directamente en el expound, nos va a permitir que ya esto se actualice, de tal manera que aquí podemos colocar después nombres y ya se va a ir colocando. Esto luego lo podemos trasladar a otro tipo de lógica y eventos, pero ahora lo veremos. Vamos a poner sistema 4. Ya esto los iremos desarrollando en su momento. Vamos a centrarlos. Perfecto. Y ahora lo que nos interesa en cierto punto es que tengan imagen o no. Entonces, pues aquí algo que podemos también hacer dentro del preconstructor es hacer lo que sería un branch. Y exponemos ahora una variable de tipo booleana. Le vamos a poner useImage. Y esto es tan fácil como luego venirnos aquí, seleccionar nuestra imagen y de momento colocarla así. No estamos ahora mismo haciendo un código elegante, pero es de momento práctico. Más adelante veremos cómo esto lo podemos llegar a dejar mucho más limpio, pero de momento nos serviría. En el caso de que usemos imágenes, esto estará visible, y en caso contrario, esto estará colapsado. De esa manera, el espacio que tendría que ocupar en este caso la imagen no estaría superpuesta. Tengan en cuenta que cuando no lo hacemos visible, el espacio sigue estando. Es decir, este espacio lo sigue recubriendo, pero en el momento en el que nosotros lo colapsamos, el espacio lo cogería directamente el texto. De esa manera, si nos venimos aquí, nos vamos a nuestro botón y desactivamos useImage, ves como ahora automáticamente se ajusta todo el texto al botón, es lo que a nosotros nos interesa, y de esa manera podemos ajustarlo en cada uno de los botones. Entonces nos venimos aquí y desactivamos las imágenes y aquí lo tenemos. Compilamos y guardamos. Y ahora nuestro siguiente paso es ponerle los nombres a los botones. Ponemos button sistema de logs. Lo ponemos como variable. Compilamos y guardamos. Vamos a copiar un poco esto. Y que le vamos a poner sistema 2. Copiamos y lo ponemos en el resto de botones. Más adelante pues haremos el resto de sistemas. Sistema 5. 4. Sistema 2. Perfecto. Una vez que ya esto lo tenemos, nos tenemos que ir de nuevo a donde nosotros estábamos dentro del widget principal donde vamos a colocar esto. Entonces, nos vamos a ir a SubManager, y el SubManager lo que va a hacer es contener todos aquellos widgets con los cuales nosotros queramos trabajar en cualquier momento, y es el que va a gestionar todas las interfaces principales. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos que aquí Main Menu, aquí está Button Develop, y lo colocamos aquí. Y si se fijan, ya inicialmente se va a colocar. De tal manera que si nosotros vamos a ir colocando un poco esto por aquí, vamos ahora a abrir el menú Manager principal, que está completamente vacío. Ahora nosotros al añadir el SubManager, aquí ya se nos va a colocar este sistema. ¿Qué pasa? En este punto, nosotros tenemos que saber dónde se ubica el data driven de la información y qué jerarquía de uso va a tener cada uno de estos sistemas. ¿Por qué? Nosotros dentro de este sistema podríamos claramente hacer variable y desde este propio widget extraer la información. Podemos aquí coger get. Si se fijan aquí abajo, vamos a tener acceso a todo lo que sería el contenedor de este SubManager. Nos venimos aquí, vamos a hacerlo variable para que podamos acceder a ello. Y aquí tenemos Main Menu Button Develop. Tenemos get main menu, aquí está. Y ahora, dentro de esto, vamos también a poder acceder a lo que serían los botones. Entonces, vamos a ver cómo llamamos a los botones. En este caso es este de aquí. Vamos a cerrar esto y esto. Y a esto lo llamamos sistema de logs. Aquí está. Ahora con esto, que es muy interesante, nosotros ya podríamos directamente hacer un bin on click dispatcher. Y desde aquí nosotros ya sacar un custom event para poder hacer un evento. Lo muy interesante de todo esto es que claramente tenemos una referencia de nuestro botón aquí, pero cuando nosotros ejercitemos ciertos eventos, nosotros desde aquí podemos llamar a onClick. Para que sin contexto de quién es realmente el botón, todos llamen siempre al evento de onClick. Pero bueno, de momento eso ahora mismo no lo vamos a ver, pero ya sabemos una jerarquía clara. Nuestra jerarquía es que aquí tenemos un manager, el manager principal. Luego tenemos este submanager para los submenús. Y hasta el final lo único que hace es que es el botón de uno de los submenús. Y esto ya nos permite tener una jerarquía clara de responsabilidades y sabemos qué hace cada uno de los botones que tenemos aquí. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto, siempre hay que decir que los widgets, al igual que el sistema de SafeGame, tienen que tener responsabilidades comedidas. Es decir,
los widgets tienen que ser lo más tontos posible. Toda la lógica real de ejecución fuera de un widget debe ejercitarse fuera del mismo widget para que esto tú luego lo puedas reutilizar. Porque si tú generas acoplamiento dentro de un widget, luego tú no lo puedes reutilizar visualmente en ningún otro lugar. Sin embargo, si tú lo que haces es que cada botón hace la ejecución de eso fuera del propio widget, esto te permite luego poder reutilizarlo en todo momento. Entonces, nuestro siguiente paso en este punto es poder colocar lo que sería el widget develop dentro de nuestro sistema. Vamos a apretar mayúscula para recoger todas las funciones y tenerlo un poquito más organizado. Lo mismo aquí. Y ahora vamos a crear uno nuevo que vamos a llamar widget develop. Aquí tenemos vamos a irnos a nuestra interfaz del game instance. Perfecto. Y ya tenemos una interfaz que nos va a permitir a nosotros activar este sistema, pero lo vamos a colocar en interfaces. Aquí tenemos widget develop y tenemos esta función de aquí. La vamos a cortar y la vamos a llevar a este gráfico donde ya vamos a poder trabajar con esta interfaz de aquí. Perfecto. Y ahora aquí hacemos un create widget. Y aquí vamos a llamar al, ¿cómo se llamaba este? Master Manager Develop. Master Manager Develop. Perfecto. Add to viewport. Pero ahora nos vamos a ir al Player Controller. Porque a partir de aquí nosotros podríamos hacer un Get Player Controller y poder ejercitar de este punto directamente lo que tenga que ver con la interfaz. Pero no lo vamos a hacer así. Vamos a generar esta función también de manera modular dentro del Player Controller para que nosotros podamos hacer este tipo de gestión. Entonces, lo que vamos a hacer en este punto es blueprint, core y el controllers, player controller. Y entramos por primera vez aquí. Nosotros tenemos diferentes tipos de funciones que nos van a permitir, por ejemplo, hacer un set gameplay and UI. Luego tenemos este de aquí. Y después tenemos set UI only. Estas tres funciones lo que determinan al final es que tú puedas tener una jugabilidad que tenga que ver solamente con el juego, con los inputs del juego, otra que tenga que ver con hacerle focus a un widget en general, pero que tú puedas seguir jugando con los controles del juego, y otra que solamente determines todo tu uso directamente desde el propio widget, ignorando todo lo que tiene detrás. Y claramente esto tiene diferentes tipos de particularidades que tenemos que combinar. Por ejemplo, tenemos que hacer un show mouse. Aquí está. Es decir, que cuando nosotros podemos mostrar el widget y hagamos foco sobre el widget, nosotros a la misma vez podamos tener lo que sería una visualización del ratón. Y después tenemos que bloquear el movimiento de nuestro personaje. Pero de momento no nos va a preocupar eso, sino que vamos a ver cómo podemos crear un tipo de función que pueda englobar esto para crear una macro, ¿vale? Pero al final no va a ser una macro en sí, sino va a ser una función de tipo interfaz para poder nosotros entrar en cualquiera de estos tres estados. Así tenemos un data driven de una única función que va a ir ejercitando lo que nosotros vamos necesitando en cada momento. Para ello, nos vamos a venir aquí y vamos a crear un enumerador. Vamos a poner type input. Y luego vamos a crear 3. Luego vamos a poner aquí. Y el último sería UI1, perdón. Perfecto. Una vez que ya lo tenemos, esto no tiene interfaz. Nosotros no tenemos que venir aquí y ya nosotros habíamos creado en su momento una interfaz del Player Controller para este tipo de gestiones. Y aquí ponemos set input mode. Y habíamos creado. Segundo, vamos a ver dónde tengo, porque venirnos aquí, a ver cómo llame a este. Copio. Y esto lo vamos a colocar aquí en controller. Una vez que ya lo tenemos, vamos a colocarle la interfaz a nuestro sistema. Y ahora esto que tenemos aquí, vamos a ponerle un punto. Vamos a colocarlo aquí dentro. Vamos a colocarlo en una función. Vamos a colocar esto en una función, perfecto. Y ahora cogemos todo esto y nos lo traemos. Y ahora hacemos un switch.
Y ahora claramente nosotros aquí necesitamos determinar que nos faltó dentro de la función, por ejemplo, el widget al que le tenemos que hacer foco en este caso, ¿no? De momento vamos a ignorar un poco las otras personalizaciones y más adelante veremos si vamos evolucionando sobre todo esta función. Y aquí vamos a colocar self. Bueno, realmente no hace falta porque la estamos ejecutando directamente desde el player controller, pero si en algún momento queremos tener una referencia directa al player controller, lo ideal es que se lo pasemos como parámetro y le pasamos la referencia general del player controller. Set input game mode. Vale, una vez que ya estamos aquí, vamos a copiar esto y ponerlo aquí. Perfecto. Y lo mismo con el player controller. Y ahora, claro, nosotros cuando esto claramente se tiene que definir normalmente según el tipo de juego que tú vayas a realizar en cada momento, por eso esta función la podemos ir evolucionando con el tiempo. Ahora mismo lo que nos interesa es que cuando nosotros entramos en un tipo de que se vea tanto la UI como el juego, que se vea directamente nuestro mouse. Pero fíjense, aquí claramente como nosotros estamos definiendo directamente el player controller, la idea que yo recomiendo si nosotros queremos externalizar normalmente esto, es hacerlo desde el predefinido. De esa manera, aunque tú externalices esta función, esto va a seguir funcionando. Aquí no se debería ver. O incluso directamente desde el propio player controller. Tú puedes hacer aquí show mouse, exacto. Que es lo lógico ya que tú le estás pasando un parámetro de entrada. Y aquí le ponemos que sí y esto lo borramos. Como tú le vas a pasar la referencia genérica cuando llames a la función, pues no vas a tener ningún problema. Perfecto. Le ponemos que sí. Y de momento esto lo vamos a dejar así. Claramente esto es mucho más personalizable, pero para lo que nos interesa ahora mismo, pues no vale. Y ahora tenemos que hacer una breve modificación. Si nosotros nos venimos nuevamente a donde nos encontrábamos, nos vamos a dar cuenta que necesitamos más parámetros de entrada del que nosotros le hemos puesto. Necesitamos un player controller object reference y un widget object reference. Entonces nos volveremos ahora aquí y le vamos a poner estos dos parámetros de entrada. Y le vamos a poner widget. Y referencia genérica, ahora mismo, realmente lo que nos interesa. En este punto volvemos, vamos a refrescar esta función y ya le pasamos estos nuevos parámetros. Y ahora lo interesante de esto es que nosotros nos podemos ir directamente aquí y ahora hacemos un get player controller. Desde aquí realmente podríamos hacer una verificación si usa la interfaz o no, que sería lo lógico, is use interface, es decir, esto de aquí. Nosotros especificamos que si este player controller utiliza esta interfaz, por lo tanto, aquí, entonces, este ya puede ser la función de set input mode. Y le podemos decir que utilice la de game and UI y que a la misma vez le vamos a pasar esta referencia del widget. Entonces, para poder mejorar todavía esto más, vamos a englobar esto dentro de una única función, que sería populate widget level. Y le vamos a poner una F. Para diferenciarlo, le vamos a poner aquí widget level. Maravilloso. Una vez que ya lo tenemos, tenemos que tener en cuenta que nos va a interesar en cierto punto para comunicarlo con diferentes partes del sistema, tener una variable de este widget dentro de nuestro game instance. Voy a colocarlo así. Aquí tenemos la comprobación y todo esto. Y ahora claramente a esto le vamos a tener que pasar la referencia de nuestro widget. Pero aquí tenemos que hacer siempre una comprobación que generalmente siempre va a ser válido, pero ponerlo nunca esto puede evitar que podamos generar muchos problemas. Es más, aquí podemos hacer una variable local de tipo player controller y así tenemos un poco más limpio todo esto. Entonces vamos a hacer esto un poquito más limpio para que se visualice mejor. Y perfecto. Y fíjense. Ahora nosotros podemos poner aquí. Uno por aquí. Otro por aquí. Y ya lo vamos a ir seteando en algún momento. Vamos a poner el logs, sistema,
y aún no lo tenemos aquí puesto, pero bueno, lo vamos a poner por aquí y le vamos a poner que es de tipo error este que tenemos. De tipo success. Y vamos a poner también sistema y ya pondremos el sistema que es en su momento. Y aquí vamos a ponerle también una vez que ya lo tenemos, vamos a organizar un poco más esto. Chequeamos controller y el sistema de log. Perfecto. Una vez que ya tenemos esto creado, ahora claramente nosotros tenemos que determinar cuándo generar lo que sería nuestro widget develop, ¿no? Para eso nos vamos a venir aquí y ya tenemos lo de populate widget develop. Vamos a irnos ahora mismo a nuestro player controller, donde no tenemos definido nada, y de momento vamos a hacer debug key y vamos a poner tab. Después ya veremos. Vamos a hacer get game instance y aquí vamos a colocar el populate widget develop. Y como en algún momento dentro de nuestro sistema de player controller vamos a querer y vamos a necesitar también acceder a la variable de tipo widget develop, vamos a crear aquí otro nuevo. Esto es el player controller, el game instance. Y vamos a crear otro get widget develop. Pero aquí vamos a hacer una cosa. Aquí vamos a colocar master. Aquí vamos a hacer una referencia master widget develop. Vamos a hacer una referencia a esto. Compilo igual. Y ahora aquí dentro lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos al aquí. Y esto lo vamos a colocar también dentro. Pero aquí le vamos a poner que en el caso de que este sea válido, me lo vas a devolver. Y en caso de que no, no. Perfecto. Y ahora dentro del player controller nosotros también podríamos hacer aquí un get widget develop. Y ya tendríamos una referencia directa al widget que nosotros vamos a necesitar. No solo vamos a colocarlo, sino que vamos a generarlo. Ahora vamos a dar y pegar. Vale. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es, dentro del player controller, donde estamos, vamos a organizar un poco esto. Esto está el game instance, el player controller. Estos son los widgets, perfecto. Y estos son los interfaces que vamos a hacer aquí. Vale. Algo que necesitamos también determinar, que se nos había olvidado, es, nos venimos aquí, perfecto, tenemos player controller, game instance, vamos al populate. Y aquí no hemos indicado el player controller. El player controller, perfecto. Y le vamos a pasar la referencia genérica de nuestro player controller. Ahora vamos a darle a compilar y guardar. Y lo que vamos a hacer es irnos a la clase principal y vamos a desactivar el show. Entonces compilamos y guardamos. Vamos a venirnos aquí. Vamos a irnos un momento a visualizar log entry, la función. Y dentro del log entry nosotros tenemos directamente viewcheck. Perfecto. Y nosotros habíamos puesto aquí vamos a ver cómo tenemos ahora mismo nuestra función de tags. Log view pre-string, perfecto. Y ahora tenemos una nueva comprobación, hashtag, que es una genérica y es si no tenemos dentro del sistema de log el sistema de view, entonces no me lo puedes hacer. Si esto está que sí, entonces sí, si no. Ahora vamos a comprobar que está todo bien. Vale. Vale, eso sería log data. Y vamos a venirnos aquí a cast default y vamos a colocar aquí. De momento vamos a quitarlo.
y tenemos esto. Y ahora apretamos tabulador y ya nos aparece directamente el tema del sistema de logs. Y ahora mismo no pasa nada porque no está ejercitándose ningún tipo de función. Y es precisamente por eso que si ahora nosotros nos vamos al widget develop, nosotros tenemos ahora aquí dentro de este gráfico una referencia dentro de nuestro widget. Y ahora nosotros aquí podemos hacer un validate y podemos hacer lo siguiente. Una vez que sepamos que está creado, esto deberíamos generarlo dentro de una función. Y esta función no debería ejecutarse aquí. Ahora veréis lo que es. Bin events buttons widget develop. No, aquí no, nos venimos. Y aquí dentro, fíjense. Nosotros vamos ahora a crear un dispatcher. Perfecto. Vamos a crear una variable de tipo object reference widget develop. Perfecto. Y aquí le vamos a pasar la referencia directamente. Maravilloso. Y lo que haremos es irnos de nuevamente a bin events. Perfecto. Y aquí nos vamos a bindear directamente a este evento que tenemos aquí. Vamos a crear aquí una success populate widget develop. Y lo vamos a colocar aquí adentro. Al igual que este. Compilamos y guardamos. Y ahora lo interesante, lo ponemos por si acaso. Lo interesante de todo esto, voy a crear aquí local. Bueno, espera, está habiendo un conflicto. Widget develop. Tiene un conflicto con el parámetro de entrada porque es el mismo. Es más, realmente esto ya funciona como una variable local. Realmente esto muchas veces lo hago para que lo visualicéis con mayor amplitud, porque realmente yo aquí lo puedo quitar y aquí puedo ponerle simplemente widget develop y ya esto funciona. ¿O no? Aquí está. Este parámetro al final es este que tenemos aquí. Y ahora desde aquí sí que nos podemos directamente bindear a estos eventos de aquí. Y ahora lo venimos aquí y le pasamos este parámetro. Y ahora esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí ya podemos hacer un... podemos cogernos directamente, vamos a irnos a submanager, get submanager, perfecto. Y aquí ya podemos coger directamente sistema get main, aquí está. Exacto. Entonces esto lo podemos colocar aquí. Esto lo podemos colocar como una variable local que representa realmente el submanager. Box button main menu develop. Esto lo colocamos aquí. Y desde aquí ya nos podemos blindear directamente al onClicked dispatcher. Y creamos una función. Este será onClick log system button. Al final, ¿por qué nosotros estamos haciendo esto? Mira, tengan en cuenta una cosa muy importante en este punto. Cuando nosotros tenemos un evento y nos bindeamos a este de que en el momento en el que vamos a entrar en el sistema de logs, el game instance ya lo sabe, desde este punto específico, nosotros ya podemos mandarle una orden a otras funciones para que actualice todos los datos que nosotros deberíamos visualizar dentro del widget developer. Y de esa manera más concretamente dentro del log system. De momento, lo único que vamos a hacer es crear un print string y colocar hello. Vamos a colocar hola, se ha activado el widget develop, el sistema de logs. Y ahora apretar tabulador y darle aquí, vemos que ya estamos activando el sistema de logs. Ahora, ¿qué es lo que realmente debería ejecutar esto? Vale, aquí es donde nosotros nos tenemos que parar. Las responsabilidades de cambio de widget, en el caso de que nosotros entremos aquí en el submanager, aquí hay una consideración muy importante. La primera es que el widget tiene que gestionar de manera interna el cambio de subwidgets. Por lo tanto,
realmente la responsabilidad directa de la ejecución de que dentro de este submanager desaparezca esto y aparezca el menú que nosotros vamos a desarrollar del widget del sistema de logs, es responsabilidad de este widget en general. En este caso no es del master manager, sino del submanager. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos que generar lo que sería una función de cambio de widget. Y a partir de aquí, lo que vamos a hacer es que desde el propio GameInstance, esta función lo que va a ejercitar no es que se cambie un widget, se esconda uno y se ponga el otro. Lo que nosotros vamos a cargar aquí es una información al GameInstance para decirle, oye, se ha hecho clic en este botón, se va a entrar al sistema de logs y por lo tanto necesito que me vayas preparando todo lo que se va a ver allí. Y ese sistema lo que va a hacer, si nosotros necesitamos hacer una animación de un botón, esconder un widget y colocar otro, eso se hace en responsabilidad dentro directamente de lo que sería el widget. Por ejemplo, dentro de este sistema que tenemos aquí, colocar esto. Entry log system widget. Al final esto lo que nos va a decir es, mira, estás entrando en el sistema de logs. Y aquí estamos cogiendo una referencia directamente de dónde te ubicas. Submanager widget reference. Perfecto. Una vez que ya nosotros nos encontramos aquí, lo que tenemos que es separar bien la lógica, porque no podemos cargarle a nuestro GameInstance la lógica de cómo debe comportarse nuestro widget, al igual que también tiene que cargar con la lógica de qué debería pasar por detrás cuando se está haciendo las animaciones o cambio de pantalla dentro de los widgets. Y es precisamente por eso que la separación de lógicas y responsabilidades es algo fundamental, sobre todo cuando trabajamos con widgets. Así que ahora, nuestro siguiente paso, a partir de aquí, es que no vamos a crear todavía el tema de logs, sino que vamos a hacer que todo sea funcional, es decir, que nos aparezca la pantalla de widget principal y vamos a ir colocando todos los botones. A partir de aquí ya haremos todo lo que sería la vinculación de qué cosas tendría que hacer el widget y qué cosas tendría que hacer el GameInstance cuando se aprieta el mismo botón. Al final, el sistema de dispatcher o delegates lo mejor que tienen es que es un sistema que va avisando a otros sistemas de qué tiene que hacer él, sin saber exactamente qué sistema es el que se lo está ordenando. Simplemente se ha hecho un clic y 5 sistemas tienen que hacer algo en específico cuando se hace clic ahí. Y esto es un ejemplo muy claro del sistema de mensaje que es muy potente sin tener que estar pasando funciones o casteos. Bueno, nuestro siguiente paso, antes de nosotros empezar a ejecutar lo que sería la lógica de lo que deberían hacer los botones cuando entramos dentro del log system, en este caso lo que tenemos que hacer es aplicar toda la lógica de lo que debería ser realmente nuestro submenú a la hora de poder cambiar de un menú a otro. Para ello, lo que tenemos que hacer es irnos directamente al widget. Y dentro de Widget Develop nosotros teníamos una zona de submenú manager. Aquí nosotros deberíamos tener organizados todos lo que serían los submenús. Y desde esto vamos a ponerle también para diferenciarlo a nivel de etiquetas cuando nosotros trabajemos con otros sistemas. Entonces vamos a venirnos aquí, creamos otro widget y vamos a colocarle en este caso aquí está. Pero vamos a cambiarle una letra. Y lo único que vamos a hacer en este submenú es colocar un Canva y dentro un texto. De momento lo único que nos interesa es esto, colocar que se coloque justo en el centro. Y aquí le vamos a poner log system. Y le vamos a poner también aquí. Y esto lo vamos a poner a 0 para que se coja el 100% de la pantalla y le vamos a subir. Una vez que ya lo tengamos todo hecho, nuestro siguiente paso es incluirlo directamente dentro de nuestro submanager widget. Entonces aquí traemos submenú. Pero claro, nosotros aquí no pusimos un Canva, por lo tanto esto es un problema. Entonces vamos a cortar esto, vamos a colocar un Canva y vamos a colocarlo aquí. Ahora recolocar esto en su sitio, el centro. Y vamos a poner Size to Content para que se coloque. Y ahora añadimos el submenú de Log System. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que hacer lo mismo, Size to Content, y esto se tiene que colocar justo en el centro de la pantalla, pero se tiene que coger todo. Porque en este caso es un submenú completo. Es decir, es una pantalla completa. Entonces, ahora en este punto, lo ideal sería que cuando nosotros aparezcamos según la lógica, la que tiene que aparecer visible es este, pero este tiene que estar en colapsado desde el inicio. Entonces nosotros le vamos a compilar y lo vamos a esconder aquí. Entonces nosotros tenemos que diseñar ahora mismo toda nuestra lógica de comportamiento para ir viajando en cada uno de los menús. Y dentro de nuestro Canvas Panel lo vamos a poner aquí y le vamos a poner lo siguiente. Nuestro Canvas Panel tiene la posibilidad de que nosotros podamos coger los hijos, es decir, claramente todo lo que esté dentro del Canvas Panel son hijos del mismo. Entonces nosotros aquí podemos hacer getChildren.
Y esto ya nos va a servir a nosotros para crear una función que nos permita ir recorriendo uno a uno cada uno de los índices de los cuales de los paneles. Entonces aquí cogemos un getACopy, colocamos setVisibility, perfecto, y hacemos lo siguiente. Vamos a hacer un for each loop y lo que le decimos es que vamos a ponerle index. Aquí podemos decirle, mira, cuando el index, este valor que hay aquí es igual al índice, entonces lo que vas a hacer es colocármelo en visible. Y en caso contrario, vamos a darle aquí, y en caso contrario, pues me lo vas a colapsar. Perfecto. Y claro, fíjense una cosa muy interesante aquí. Nosotros tenemos un índice que, claro, cuando nosotros ahora llamamos a esta función, que ahora le vamos a cambiar el nombre, claramente tenemos que indicarle el índice que tenemos aquí. Y esto es poco visual a la hora de nosotros ir ampliando. Por eso, algo que podríamos hacer que es muy interesante es lo siguiente. Dentro de esta variable nosotros podemos llegar a crear lo que serían mapas. Y estos mapas nosotros podríamos colocar este índice por aquí. Y lo primero que podríamos colocar nosotros es una variable, por ejemplo, de tipo enumerador. Que es lo que nosotros vamos a crear aquí. Vamos a irnos a submanager y luego vamos a crear un enumerador submenús. Esto, por ejemplo, genera cierto acoplamiento porque siempre tenemos que estar actualizando esto, pero ya nos permite tener un mejor sistema desde aquí. Sistema 2. Vamos a colocar un par de ellos más y ya iremos diseñándolo más adelante. Sistema 3. Perfecto. Incluso lo que vamos a hacer es un enumerador más, lo vamos a colocar arriba y le vamos a poner menu main. Ya. Sí. Vamos a volver al widget en el que estábamos antes y aquí le vamos a poner ahora nuestro enumerador de submenús. Y ahora cuando nosotros hacemos aquí un find, tenemos este problema. Entonces nosotros ahora aquí tendríamos que indicarle esto que tenemos y esto nos va a devolver el índice exacto que nosotros vamos a necesitar. Compilamos y guardamos. ¿Y qué pasa? Nosotros ahora dentro de nuestro sistema tenemos un pequeño problema. Cuando nosotros realmente vamos a definir en este caso nuestro mapa, el problema que tenemos es el siguiente. Nosotros tendríamos esto que tenemos aquí. Tenemos que hacer un make map y aquí nosotros determinar realmente cada uno de los mapas que tenemos. Pero si nosotros promovemos esta variable, tendríamos la posibilidad de hacerlo, pero no es realmente lo práctico. Por eso, esta limitación, realmente ¿cómo la podríamos llegar a superar para hacerla todavía más eficiente y que funcione como nosotros queremos? Pues nosotros vamos a eliminar ahora mismo todo esto, pero vamos a dejar esto como lo tenemos, ¿no? Simplemente nos vamos a ir ahora a donde creamos nuestro enumerador y vamos a crear una estructura. Perfecto. Y dentro de nuestra estructura sí que vamos a crear nuestro mapa, que va a ser, en este caso, submenús, de tipo mapa, y aquí ya le vamos a poner el intent. Aquí vamos a poner lo mismo, systemlog, submenús. Perfecto. Y el default value es, ahora sí que vamos a definir desde el inicio el tipo. Este es el 0. Vamos a ir haciéndolo de atrás adelante. Aquí le vamos a poner 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Aquí ponemos menu main en 0. Una vez que ya tenemos la estructura, nos vamos a volver a donde teníamos nuestra función. Voy a llamarlo aquí. Esta función la podemos llamar change submenu by ID. Y ahora, en vez de nosotros llamar a la variable de tipo mapa, le damos en single, pero aquí vamos a llamar a ese submenús. Perfecto. Y le vamos a quitar lo de pass by reference. Y abrimos. Y esto lo colocamos aquí. Y hacemos lo siguiente. Hacemos un... esto. Perdón. Aquí lo que tenemos que pasar simplemente es el enumerador de un menú. Perdón, aquí está.
submenú, perfecto. Y ahora lo que tenemos que crear dentro de la variable local es la estructura de submenús. Perfecto. Y ahora sí que la vamos a colocar aquí. Y aquí vamos a colocar el find. Y esto lo vamos a vincular con nuestro find, que nos va a devolver nuestro ID. Maravilloso. Compilamos y guardamos. Y ahora cuando nosotros volvamos a nuestra función, vamos a tener un simple desplegable para volver aquí. Para ver qué es lo que está pasando en todo momento, pues vamos a hacer aquí un print string. Bueno, que vamos a hacerlo directamente. Lo que vamos a hacer es irnos directamente a... Vamos a hacer aquí un print string. Y antes de entrar en el bucle, lo que vamos a hacer es que también me vas a enseñar esta variable de aquí. Vale, para poder ejecutarlo, claramente vamos a necesitar que cuando se exponga directamente este menú podamos visualizar lo que se está viendo. Para no alargarlo demasiado, porque esto lo vamos ahora a ver directamente, vamos a probar la función directamente sobre la marcha. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro botón, perdón, nuestra función que nos va a permitir viajar entre subniveles, nuestro siguiente paso es analizar cuándo deberíamos hacer eso. Entonces, nosotros ahora mismo cogemos aquí nuestro main menu button. Y lo tenemos como referencia. Vamos a venirnos aquí y le vamos a decir lo siguiente. Mira, get system. Vamos a coger el botón, no me acuerdo cómo se llamaba el botón. En este caso era el sistema de logs. Aquí está. Vamos a ponerle dispatcher. Esto es. Y una vez que lo hagas directamente, lo que voy a querer es que vayas al system log. Perfecto. Ahora vamos a darle aquí, vamos a darle a tabulador y le vamos a dar a system log. Y ahora si se fijan, ya hemos entrado directamente en el system log. Y lo que ha hecho es esconderse el sistema de botones. Pero claro, ahora dentro de nuestro system log, el gran problema que nosotros tenemos en este punto es que, bueno, necesitamos ahora que el botón que se tiene que encargar en este caso de volver otra vez al home, tiene que estar dentro de nuestro subsystem aquí. Entonces vamos a colocarle lo mismo que hemos hecho, un general button. Perfecto, dejamos que sí, y le ponemos ahora mismo que se coloque directamente aquí en la esquina, por ejemplo. Le ponemos home y le ponemos que no use imagen. Vamos a colocarlo más pronunciado, perfecto. Vamos a ponerle -2 y -2 o -3, ¿vale? Y ya tenemos uno de los botones que vamos a poner aquí. Vamos a poner button home. O simplemente podemos ponerle btn home. Más fácil. Una vez que ya lo tenemos, nosotros ya tenemos una referencia directa al submenú de subsystem. Entonces simplemente tenemos que hacer aquí home, accedemos a este botón y ahora lo mismo que antes, hacemos un dispatcher y lo que hacemos es que asignamos que cuando se cumpla, que apriete este botón en específico, entonces en ese momento lo que tiene que hacer es viajar a lo que sería el menú main. Para hacerlo más recogidito y más elegante, ahora veréis cómo lo vamos a hacer. Una vez que ya lo tenemos, pues ahora solamente tenemos que entrar aquí, apretamos tabulador, entramos al sistema de logs, entramos a log y aquí ya tenemos un sistema completamente en bucle para poder viajar entre submenús de una manera muy rápida. Perfecto, pero ahora ¿cómo dejamos esto un poquito más limpio? Pues en vez de nosotros crear custom event como lo que estamos creando aquí, la idea por ejemplo sería aquí crear eventos y dentro de cada uno una función. Cada uno de estos lo que hace es que ejecuta el viaje. Entonces este por ejemplo viajaba al sistema de logs, lo eliminamos y lo mismo falta con este. Este viaja al menú main y podemos poner aquí travel no home y dentro de esto lo que vamos a hacer es, para diferenciar qué botón, lo que vamos a poner aquí es, en este caso, sí, podemos ponerle aquí buttons, travel menú system log o log system. De momento lo podemos dejar así y más adelante veremos si queremos añadir más funcionalidades cuando nosotros nos encarguemos aquí dentro. Pero de momento, como el tema de las animaciones y todo ese tema. Y ahora, para hacerlo todavía más recogidito, esto es un sistema de bindeos. Entonces, esto lo que vamos a hacer es colapsarlo en una función. No nos va a dejar porque está el tema de los bindeos, pero podemos crear una nueva función, lo podemos pegar y podemos volver otra vez a establecer el sistema de los dispatchers. Aquí está. Esto lo colocamos aquí. Y lo mismo vamos a hacer con este. Y este sería un clicket. Y vamos a poner btn home en el log system.
seleccionamos aquí la función de travel to home. Lo mismo, aquí sería onClicked, btn. Este se quiere que sería el sistema de logs. Y aquí sería menu main. Y aquí seleccionamos la función que le corresponde, que es esta. Una vez que ya lo tenemos, en vez de colocarla directamente esta función que tenemos aquí, vamos a venirnos. Poner aquí bind. En vez de colocarla en este constructor, hay uno, que en este caso es el on. Aquí. Vamos a colocarlo ahora esto como esto de aquí y ponemos binds. Y ahora si nosotros le damos, vamos a dar la tab, le damos aquí y ya tenemos nuestro sistema completamente funcional y nuestro gráfico completamente limpito. Aquí tenemos esto y vamos a colocar esto de aquí. Y ahora ya tenemos un poco todo esto un poco más organizado. Vamos a colocar esto en componentes. Y esto lo podemos borrar porque ya no lo estamos utilizando. Una vez que ya tenemos esto hecho, pues simplemente pues ya tenemos todo lo que sería la navegación entre un widget y el otro. Aunque todavía no hemos definido realmente cómo se debe comportar. Si nosotros venimos aquí, ya tenemos un poco lo que estábamos buscando. Ahora tenemos que hacer el widget de log system. Antes de hacer toda la lógica de cómo debe funcionar, simplemente vamos a colocar toda la lógica visual de todos los botones y todo. Luego los vamos a setear directamente dentro de nuestro game instance y finalmente lo único que vamos a hacer en este caso es que aparezca toda la información que estamos buscando. Pero fíjense que hay un problema. Nosotros en este punto yo no quiero que el sistema de log se me coloque de esta manera. Yo quiero que el sistema de log sea una ventana que no me coja el 100% de la pantalla, porque en algún momento a mí lo que me va a interesar, más adelante lo haremos, es hacer un drag and drop para poder arrastrar y mover esto de un lado para otro siempre que a mí me interese. Entonces, en este punto lo que vamos a hacer es ponerle una pequeña interfaz visual un poquito más atractiva, por decirlo de alguna manera, que determina un poco las dimensiones reales que va a tener y a partir de aquí hacemos el subsistema por dentro de log con todos los botones que va a tener tal y cual como yo lo quería y a partir de aquí pues simplemente sería seguir trabajando. Entonces, lo que sí que queremos, y esto es una parte muy importante, es que nuestro main menu widget no se coja el 100% de la pantalla como sí que está haciendo ya. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos arreglar eso. Bueno, ahora lo único que nos falta es que el widget realmente se vea como nosotros necesitamos y claramente necesitamos que el widget develop realmente se vea también como nosotros pretendemos aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar esto para que se vea como nosotros queremos y a la vez esto se tiene que ajustar directamente al tamaño que nosotros determinemos dentro del máster. Y esto es súper importante por lo siguiente, porque a la hora de nosotros entrar dentro del widget, vamos a ver que a la hora de apretar Tab esto se nos abre porque se está cogiendo el 100% de la pantalla. Nuestra idea es que esto no sea así. Vamos a venirnos aquí. Nuestra idea es que este widget developer se nos abra en esta ventana más o menos en este tamaño. La idea es que el menú aparezca aquí, que nosotros podamos seleccionarlo y que en un momento dado lo que podamos hacer es que se nos abra luego el widget developer, tengamos los filtros aquí arriba junto con las dos pestañas, aquí tengamos el scroll de cada uno de los tips y aquí podamos ver la información cada vez que nosotros hacemos clic en cada uno de ellos. De momento, lo que vamos a hacer ahora y donde va a terminar esta clase bastante larga es en dejar todo el apartado visual ya realizado para que la siguiente fase sea ya vincular el sistema de logs y el sistema de guardado con el widget developer y ahí pasaremos directamente a empezar a trabajar en lo que sería el resto del juego, que sería el subsistema de audio, el subsistema de GameFlow, nuestro personaje y un sistema bastante más divertido que las interacciones, etc. Que por ahí delante se nos va a venir mucho trabajo, pero de momento ya con lo que tenemos hecho podemos ir visualizando todo lo que va pasando siempre que nosotros coloquemos los logs. Con este concepto claro, vamos ahora a empezar y ver cómo podemos convertir esto en lo que les estoy diciendo, en algo mucho más visual. Tengo que decir también en el futuro que cuando nosotros tengamos el widget developer fijo aquí, vamos a hacer un upgrade de este widget developer para que nosotros podamos hacer un drag and drop. El motivo por el que no lo voy a meter ahora es porque el drag and drop es algo un poco más complejo y nos llevaría más tiempo y no saldríamos nunca del widget developer y quiero ir avanzando un poco en el resto de cosas. Porque lo que me interesa ahora mismo es tenerlo, por lo menos el widget developer, para que podamos tener en este caso un listado de todos los acontecimientos que van pasando dentro de nuestro sistema. Con esto vamos ahora a cerrar por aquí y vamos a empezar a trabajar en ver cómo podemos llegar a modificar este sistema. Para ello, en el máster, como estamos viendo aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar y vamos a poner un Canva. Y este Canva ahora sí que va a determinar realmente dónde se va a colocar este widget que tenemos aquí. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Nuestro Canva realmente va a tener que ajustarse hasta cierto punto en una ubicación en específico. Y esto lo mismo lo tenemos aquí. Tenemos que colocarlo en esta esquina y ya se va a colocar. Pero no podemos colocar un size to content porque va a pasar lo siguiente. Si no determinamos un ancho específico, en el momento en el que nosotros lo coloquemos vamos a tener un problema. Ya veréis cuál.
para que nosotros lo podamos ver un poquito más claro, lo que vamos a hacer es que vamos a colocarlo aquí, pero lo vamos a dejar más o menos a esta altura. Y cuando le demos, vamos a darle a tabulador, se nos coloca aquí, pero fíjense que realmente aquí ya se estaría comiendo todo el lado. Para evitar que esto esté pasando, nos vamos a meter en el Submanager y aquí vamos a determinar un estilo visual exactamente para ver qué está pasando. Para ello simplemente añadimos un background. Y esto lo vamos a colocar por encima de todo para que se coloque la punta atrás. Y una vez que ya lo tenemos, vamos a ver ahora, cuando nosotros le demos a tabulador, como ahora nuestro... ahora mismo el problema que estamos teniendo es que se ha desvinculado lo que sería la programación que nosotros hicimos para que se cree el widget develop. Vamos a irnos un momento dentro del submenú, que este sería este de aquí. Perfecto. Y desde el master aquí lo tenemos. Vale, cuando le demos aquí, Log System. Ahora mismo no está pasando esto. Porque el master ahora mismo debería estar actualizado. Posiblemente, no sé. Sí. Vamos a irnos de nuevo aquí. Y lo que vamos a hacer de nuevo es botón más atrás. Este sería el submenú. Como lo borré y lo volví a colocar, posiblemente esté dando algún problema. Voy a colocar aquí un print string. Ahora ya está funcionando, por lo tanto ya se actualizó y ahora ya debería abrirnos directamente el widget. Vale. Abrimos y le damos. Vamos a venirnos por aquí y vamos a poner un print string. Vale, nosotros al añadir directamente el background, lo que necesitamos aquí hacer es otro canvas, porque lo que vamos a hacer es diferenciar un poco lo que tenemos dentro de cada uno de ellos. Entonces vamos a venir aquí y le vamos a poner canvas submenú. Perfecto. Y luego en la función donde nosotros determinábamos realmente los hijos para ir recorriendo cada uno de los submenús, para no tener que estar ahora mismo identificando el tipo de objeto. Vamos a ver si ahora funciona. La función real no peta. Se nos colocó muy arriba. Vamos a irnos al principal, este de aquí. Vamos a colocarlo más abajo. Vale, ahora ya funciona y vamos a empezar a trabajar ya con el tema del apartado visual. Entonces, ya que tenemos esto hecho, lo que nosotros necesitamos hacer es lo siguiente. Vamos a irnos aquí. Y vamos a colocarlo justamente en el centro, como ya estábamos determinando, que era donde nosotros lo queríamos siempre. Esto por aquí. Perfecto. Y ahora, si nosotros le damos, debería ubicarse un poco mejor. Vale, vamos a verla aquí. Vamos a irnos ahora al master donde estábamos antes. Y el submanager que nos coloca abajo porque ya hemos reubicado como tenía que ser. Y ahora ya podemos más o menos tener el tamaño que nosotros estábamos buscando. Podemos poner a lo mejor 800 por 600. De momento estaría bien. Ok,
Vamos a compilar, vamos a ver si no tarda mucho. Yo creo que voy a tener que reiniciar un real para limpiar un poco la memoria porque va un poco lento. Vale, estamos aquí de nuevo, que se me cerró un real. Vale, ya tenemos esto por aquí. Vamos a ver si no hay ningún error. Hubo una fallo y se me cerró un real, pero bueno, ahora ya podemos seguir con normalidad. Ya tenemos aquí el widget donde estábamos hablando, le habíamos puesto unas dimensiones 800 por 600 y ahora, cuando nosotros entramos dentro y le damos al tab, ahora vemos que ya se nos coloca donde nosotros queríamos. Y le damos aquí y ya tenemos el sistema de log. Ahora lo que tenemos que hacer es recolocar el sistema de log para nosotros saber cuál es la delimitación que tiene cada uno de estos. Entonces, algo que podríamos hacer para determinar bien lo que estamos haciendo, perdón, colocar aquí un botón y colocarlo en la misma ubicación que nosotros vamos a colocar nuestro Canva. Y vamos a colocar las mismas dimensiones, 800 por 600. Pero lo que podemos hacer es que nuestro botón va a estar por debajo justamente. Vamos ahora a ver cómo lo colocamos esto. Le podemos poner aquí un 1 y un 0, le pusimos menos 1, no, un 1. Le ponemos 1,07 y aquí le ponemos menos 1, menos 1, menos 0,2, menos 0,1. Aquí está bien. Vamos a copiar el alineamiento, se lo colocamos al botón. Y ahora el estilo del botón y el corner lo vamos a poner en 30, 30, 30, 30 con un outline vamos a ver cómo se ve, aunque luego cambiaremos el estilo visual, no es algo que me preocupe mucho. Aquí tenemos el sistema de log, ya veremos por qué en el futuro vamos a utilizar el sistema de poner un botón por detrás, porque puede ser muy interesante para ciertas cosas. Vamos a copiarlo por aquí y ahora no va a aparecer como que tiene botón. Venimos aquí y ahora parece que no hay nada detrás. Perfecto. Vale, y ahora nos volvemos otra vez al widget de log, que es esto que tenemos aquí. Y dentro del log system, el problema que tenemos es que esto puede que no esté anclado porque no se está colocando donde nosotros le estamos diciendo. Vamos a comprobarlo. Está colocando aquí abajo. Vamos a comprobar aquí. Log system. Vamos a esconder este y vamos a ver dónde se está colocando. 0505, justo en el centro. Y queremos que se coja el 100% del espacio. Perfecto. Vale. Lo que aquí por algún motivo vale, vamos a venirnos aquí. Un Canva. Vale. Esto debería ajustarse. Vamos a borrarlo, su menú Log System. ¿Sí? Log System. Convertimos en variable. Vamos a refrescar. Ponerlo así. Vamos a poner que se coja el 100%. ¿Vale? Bueno. Vale, este Canva es el que creo que no se está ajustando como debería. Ahora sí. Perfecto. Y ahora este lo vamos a colocar justo. Coja el 100% de este ancho. Ahora sí se está colocando bien.
bueno, está bien que dejemos este tipo de cosas para ver cómo se pueden ir resolviendo. De tal manera que ahora entramos y estamos dentro del log system, sistema de log, perfecto. Vale, ahora lo único que nos queda, ahora mismo vamos a quitarlo de este blanco para que se vea un poco mejor. Tampoco nos vamos ahora a estar preocupando demasiado en que se vea muy bien, sino que queremos que sea funcional. Más adelante ya haremos que se vea correctamente. Entrar al submanager. Esto es el borde, lo que se está viendo. Y aquí podemos, pues, hacerlo un poco más así. Y tirando a negro. No nos vamos a complicar porque más adelante le vamos a poner unas imágenes de fondo y cosas así para tener un poco más de intención. Ahora mismo, sí, ahora mismo tal y como está bien. No queremos complicarnos mucho más. Aquí y exacto, aquí se ve. Vamos a poner el resto de botones como ya teníamos planteado. Vale, en este punto nos vamos a venir aquí y vamos a empezar a hacer todo lo que serían los botones que íbamos a desarrollar. Para ello, no, aquí no vamos a meter el checkbox. Tenemos que irnos aquí. Y aquí sí que vamos a empezar a desarrollar todo este sistema. Vamos a colocar esto aquí arriba. Alineamos al centro. Esto lo colocamos en menos 0,5. O menos 1. Ahora vamos a necesitar diferentes cosas. Vamos a necesitar separar esto en 3 escalas diferentes. Es decir, en este punto tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Esto se va a dividir realmente en una caja. Segunda caja, que es donde irán los filtros. Otra caja y otra caja. ¿Qué pasa? Estas 2 cajas tienen que ir dentro de otra caja más. Y de esa manera ya están todas organizadas. Entonces, vamos a ponernos ahora con ello. Vamos a borrar esto por aquí. Y vamos a ver cómo lo podemos organizar. Primero que nada, estos 2 elementos que tenemos, los tenemos que realmente meter dentro de otra caja precisamente. Entonces, vamos primero que nada a hacer un vertical box para determinar la escala de arriba abajo. Entonces lo metemos aquí. Y dentro vamos a meter un primer horizontal box. Este primer horizontal box que vamos a colocar aquí representa la parte más superior de todo lo que sería nuestro sistema. Entonces lo primero que vamos a hacer es que esto se coja la totalidad. Y una vez que ya lo hagamos dentro de nuestro horizontal box vamos a colocar de momento esto. Y como ven se va a colocar mal, pero no pasa nada. De momento lo vamos a colocar así. Vamos a colocar otro horizontal. Y así vamos a hacer ahora mismo, si no me equivoco eran 1, 2, 3. Esto tiene que ir también dentro del vertical box. Y tenemos que hacer otra más. Perfecto. Y aquí tenemos ahora mismo todas estas vertical box. Perfecto. Y aquí las estamos rellenando. Cuando nosotros le damos a rellenar, estas al ponerle 1 lo que van a hacer es que van a rellenar todos los huecos de manera igualitaria, por decirlo de alguna manera, según la cantidad. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, si le rebajamos esto, lo podemos poner en 0,2, va a cogerse menos que el resto y el resto se ajusta al tamaño que le queda de manera indefinida. Entonces nosotros venimos aquí, esto lo colocamos justo en el centro. Lo que podemos hacer es que este va a tenerle un padding con respecto al otro objeto, le podemos poner 60, pero hacia el otro lado. O, no sé, 1500. No, eso es muy exagerado. Con ponerle 500 me vale o 50. Para simplemente tener el botón home al lado del título del sistema. Aunque realmente esto le podríamos meter otro vertical box aquí justo y ya está. Pero bueno, ahora mismo no me preocupa. Lo que quiero es delimitar todas las franjas. Aquí le vamos a meter 0,3 para meter los filtros. Y si no me equivoco, no, estos serían los 2 desplegables. Esto sería ahora mismo los filtros, que le vamos a meter también otro 0,2. Y justo aquí es donde vamos a meter, vamos a ponerle 0,2 aquí también. Y aquí es donde vamos a meter ahora mismo dos elementos de horizontal box dentro de este horizontal box. Aquí tenemos uno y vamos a duplicarlo. Y ahora esto todo lo vamos a meter en fill. Como ven, ahora ya tenemos una estructura completa. Tenemos la primera barra, la segunda, la tercera y el contenido. Aquí es donde nosotros vamos a meter un list view. List view. Justamente en este. Ahora mismo nos está colocando bien. Nuestra idea es que lo coja todo, correcto. Y que este tenga a lo mejor un padding de 10 para que se separe o de, vamos a ponerle 25. Vamos a poner esto aquí. Ya os explicaré todo esto en la siguiente clase. Porque de momento no vamos a hacer en esta todo lo que sería la implementación del list view, pero por lo menos para que lo vayan viendo. Vamos a ponerlo por aquí. De momento lo vamos a compilar y a guardar y lo vamos a cerrar porque no lo vamos a utilizar de momento. Y nos volvemos a donde está. Perfecto. Compilamos y guardamos. Y ahora, dentro de este sistema, vamos a empezar lo que sería a meter todo lo que es el contenido. Ahora mismo el list view no tiene nada. Podemos poner esto aquí, pero no vais a ver contenido. Y dentro de esta horizontal box vamos a empezar a meter todo lo que serían los botones. Estamos hablando que son, en este caso, vale, aquí tenemos que poner combo box.
Y le vamos a poner de tipo string. Y le vamos a poner 2. Lo vamos a centrar. Y de momento vamos a dejarlo aquí. Y lo que nos interesa ahora mismo son check. Este iría en el otro horizontal box que tenemos aquí. Y que le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6, si no me equivoco. Perfecto. Y justo en este lugar vamos a meterle un text. Que no vamos a hacer en este caso text, sino que vamos a utilizar el Rix Text Block. Y a la siguiente clase veremos cómo vamos a formatar esto, porque es muy interesante. Vamos a meterle un padding de 15. ¿Cuánto le pusimos a esto? Un padding de 25. Perfecto. Vale, vamos a seleccionar ahora mismo nuestras dos combo box. Le vamos a decir que lo rellenen. Vamos a decirle que se centren, para que se queden justo en el centro. Y vamos a hacer ahora mismo nuestras checkbox, que lo rellenen y que se centren. De momento lo vamos a dejar así. Pero a las checkbox se me ocurre, para tenerlo un poco mejor, porque no estamos modularizando los botones de tipo checkbox, vamos a colocarlo dentro de horizontal box, porque esto puede ser muy interesante. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y vamos a colocarlo aquí. Voy a duplicar. Perfecto. Ahora cogemos, vamos a reunir todo esto. Vamos a ponerlas a rellenar. Vamos a centrarlas. Perfecto. Ahora vamos a desplegar todo esto. Y simplemente pues lo que vamos a hacer es colocar los textos al otro lado. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar los textos. Y a esto le vamos a dar un padding en la derecha de 25. A ver, perfecto. Entonces, si nosotros ahora entramos, le damos a tabulador, tenemos que ahora que corregir. Y le tenemos que poner a esto light. Más o menos ahora se está colocando. Aquí tenemos los dos desplegables y el botón de home. En principio estaría funcionando. Aquí tenemos los checkbox y habría que personalizarlo a nivel visual. Aquí no se está colocando información y aquí vendría. Pero en principio ya tenemos la primera fase, que es la de que tengamos todo preparado y todo listo. Ahora, la siguiente, ¿cuál es? Visual, colocarlo junto con el Game Instant y dejarlo completamente listo para que ya podemos pasar a otro subsistema. Por esta clase no lo vamos a alargar mucho más porque ya es bastante larga. Y ya en la siguiente terminaremos de diseñar el aspecto visual para que quede como nosotros queremos. Y la segunda parte es que ya todo se setee, es decir, que nosotros ya podamos utilizar cualquiera de estos botones y estos al fin y al cabo puedan hacer cosas dentro de nuestro widget. Aquí lo tenemos. Entonces, por aquí es todo y ya nos veríamos en la siguiente. Hasta luego.